Hermana Ana. Bueno, buenos días para todos, felicitarles. Bueno, aquí antes de comenzar, un paréntesis, estuve revisando los foros y oiga, como que se me quedaron en un solo caso, les dio miedo entrar a otros casos. Me repitieron, más vivos, pero lo hicieron muy bien. Entonces les animo a que no se me queden con uno solo, sino que ya ustedes, yo creo que darse la oportunidad de mirar sus aprendizajes, pero lo hicieron muy bien. Entonces les animo a que sigan respondiendo esos foros con todo lo que ven, con sus experiencias también, pero muchas gracias por esas respuestas. Bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos ministrando, el tema ministrando sanidad a las heridas de la infancia, pero recuerdan que les dije que iba a empezar un poquito con el otro. No, eso no quiere decir, no, vamos a ver la clase normal, pero unos temitas que también nos van a ayudar para entrar al tema de hoy. Bueno, entonces voy a compartir. Ahí estamos, muy bien. Listo, entonces habíamos quedado aquí en el de factor de desarrollo humano y ya vamos a dar comienzo al de ministrando sanidad, ¿sí? Eh, eh, bueno, en general yo creo que fue un aprendizaje muy productivo la semana pasada, gracias por sus comentarios, o sea, por sus participaciones. Yo creo que acá Dios también trabaja con uno a nivel personal, a nivel familiar. Entonces sigamos pues muy atentos a este tema, que también lo vamos a empatar un poquito porque vamos a ver todas las trascendencias que esto origina ya en el niño y cómo el adulto pues tiene heridas de la infancia. Es más o menos como el orden. Bueno, habíamos visto el desorden de parentalización, el desorden de la concepción. Creo que ustedes ya hicieron pues repasito, les dejé la tarea de leer un poquito más. Vamos hoy como a tocar el tema de desorden de hermanos, cuando uno de los hermanos no ejerce su rol, que también lo vimos un poquito la clase pasada. Quien reemplaza tendrá en su inconsciente lo que el hermano hubiera querido y podido hacer. ¿Sí? Por ejemplo, dentro del orden de Dios hay un orden, ¿cierto? Hay una cabeza, hay un esposo, hay una esposa y hay unos hijos. Efesios también nos deja muy claro como ese rol, pero por encima de ese hombre está Jesucristo, que es la cabeza, y a su vez todos estamos sometidos. Bueno, yo no sé si hablar de jerarquización, pero sí hay un orden, ¿sí? Y ese orden hay que respetarlo igualmente. Si un hijo es el mayor, es el mayor. Si el hijo es el del medio, es el del medio. Y si el hijo menor, es el menor, ¿cierto? Y si hay más, pues cada uno va a tener un orden de llegada. El orden de salida no lo sabemos, pero el de llegada sí hay que respetarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando se reemplazan los roles, y también les dejé la tarea como de revisar la familia de Jacob y todo el linaje, para que pudieran entender también que cuando los roles no se respetan, hay alteraciones. Y les explicaba que en últimas, como Jacob tenía su preferido, pues eso hizo que hubiera todo un desorden en los hermanos, ¿cierto? Que hasta quisieran matar a José. Entonces, cuando esos órdenes no se respetan, pues eso va a traer celos, envidias, rabias, iras y podemos llegar a matar, ¿sí? Como sucedió. O sea, pueden crearse en el corazón del hombre esos sentimientos. ¿Qué pasa entonces? Que ellos buscan, los hermanos cuando ven que no están ocupando el rol, pues buscan compensar ese lugar. Y ellos elegirán a quien tengan las mejores condiciones para llenar ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? A veces los padres nos comparan, eso es también algo que se ve mucho, la comparación, es que tu hijo, es que tu hermano es esto, es que tú eres esto, es que tú no eres como él, ¿cierto? Esas comparaciones son muy dañinas y también van a afectar el corazón de los niños. Cuando están niños, pues ya vamos a tener adultos, pues pocos años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay esas comparaciones? La persona no sentirá que está viviendo una vida prestada,
ah, no, yo me tengo que parecer a Juanito, yo me tengo que parecer a mi hermanita, entonces no voy a desarrollar o esa persona no va a desarrollar su propia personalidad, su propia identidad. Incluso cuando las madres separadas, es que usted sí se parece a su papá, es que usted es idéntico a su papá, es que usted tiene lo mismo de su papá, ¿cierto? También que estamos, no, entonces el niño está viviendo la vida del papá porque su mamá no lo identifica a él, ¿cierto? Cuando lo ve a él, está viendo al hombre que la abandonó, está viendo al hombre que la dejó, está viendo la amargura y se la está pasando al hijo. Y uno no se da cuenta de eso, pero eso está haciendo daño. Entonces, estos niños empiezan a vivir una vida prestada. También les dije, cuando nosotros como padres tenemos expectativas sobre los hijos que no les permitimos ser, sino que les imponemos, ah, no, es que tú tienes que ser el médico de la casa porque acá hay médicos, es que tú no puedes ser músico porque el músico se muere de hambre. ¿Sí? Eso también es poner expectativas en los niños que a veces los van a frustrar porque no van a llegar a cumplir o a satisfacer las necesidades que tiene papá o mamá. Entonces ellos se van a sentir que están viviendo una vida que no es la de ellos, ¿sí? Entonces es lo que se llama, y eso también pues lo pueden ver en la adolescencia, que por eso llegan a veces los momentos de rebeldía, es que yo ya no quiero esto para mí, es que yo ya tengo, yo ya soy mayor de edad y yo ya puedo tomar decisiones porque están cansados, están cansados. Entonces la adolescencia es una etapa donde se puede vivir bien cuando hemos quemado las etapas de acuerdo a las etapas de desarrollo y le hemos permitido a los niños ser ellos o ser ellas, ¿sí? Entonces ahí es cuando no estamos viviendo una identidad prestada, sino que les estamos permitiendo ser y eso es muy valioso para los niños. De pronto el adulto no lo tiene tan claro, por eso lo estamos aprendiendo, para que empecemos, yo lo digo por mi caso, a mí me tocó aprender, porque igual, uno cuando tiene su bebé, uno empieza a soñar con su bebé y uno empieza a idearse el futuro del bebé. Ah, no, es que yo no quiero que mi hijo sufra, es que yo, no, yo quiero que mi hijo estudie aquí, es que yo quiero que mi hijo sea el ministro de alabanza, es que yo quiero que mi hijo sea pastor. Pero esos son tus sueños, tal vez no sean los de él, tal vez el Señor con esa criatura tenga otra misión muy diferente, ¿sí? Y no es que tienes que ser profesional para que tú seas alguien, no, ellos ya son, ¿cierto? La profesión es el hacer, en lo que se van a dedicar más adelante. Entonces, eso es muy importante. Ningún hijo va a reemplazar a otro. No esperemos que Juanito sea igual a Juanita, no. Y yo digo que aún los mellizos, ustedes saben que tienen, pues, si aquí hay familias, saben que en algo son diferentes, ¿cierto? Entonces, no creamos que mi hijo tiene que ser igualito al otro. No, es que nacen de uno, pues son muy diferentes. Y ustedes tienen que respetar el árbol genealógico. Pronto está imitando al tatarabuelo y ustedes no sabían, porque como no, a veces no llegamos a conocer el tatarabuelo, de pronto. Sí, eso es por eso es tan importante conocer el árbol, qué hay en mi árbol. Entonces, ningún hijo va a reemplazar al otro, así se muera uno de ellos, porque eso también hacen las mamás. El hijo, a veces hay hijos que se mueren y son amados y queremos que vivan la vida. Yo quiero que tú vivas la vida del que se murió. ¿Sí? O a veces cuando hay esos abortos prematuros o muertes muy prematuras, entonces yo quiero tener un hijo para reemplazar este. Eso también hace mucho daño. Bueno, en ocasiones entonces los hijos elegirán carreras profesionales de reparación. ¿Qué son las carreras de reparación? Son carreras muy bonitas porque en últimas buscan ayudar a otros. La medicina es una carrera de reparación, la psicología, el trabajo social. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con otros, ¿sí? Y esto ayuda mucho al árbol genealógico a sanar, porque estamos sanando y estamos llevando sanidad a otros. Y la palabra de Dios también habla de esa, de esa restauración que nosotros como hijos de Dios debemos de llevar a las familias, ¿cierto? Porque es la promesa de Abraham que a través de él todas las familias iban a ser benditas. Entonces, la misión que tenía Dios con el pueblo de Israel era esa,
¿cierto? Israel no cumplió, vino el Mesías, pero ¿qué hizo el Mesías? Unificarnos, reunirnos como una familia, porque para el Señor es importante la familia. Entonces Dios trabaja con familias. ¿Y qué hacemos las familias? Ayudar a otros a sanarse y a restaurarse, ¿cierto? Es como la misión que tenemos, reconciliar al hombre con Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de nosotros. Entonces, estas carreras son muy importantes y hay que permitirles a los hijos, ninguna carrera es menos que otra. No, todas se necesitan, son las áreas del conocimiento. Algunos también se convertirán en padre o madres de reemplazo, cuando los padres eh, no permiten elaboración de duelos, ¿sí? Y se quedan en la muerte de la persona o en el hijo preferido, o en el esposo, y llegan a un luto eterno, por decirlo así. Son personas que no logran superar la pérdida y se estancan. Entonces, cuando no hay reacción por parte de esos padres, los hijos asumen roles. Y esto hace que sean padres o madres a veces de reemplazo, porque es que mi mamá llegó a un estado de depresión que se tiró en la cama y ya no le importó más nada, o ya se olvidó de mí, ¿cierto? Se murió Juanita y quedé yo, pero mi mamá ya yo no existo. Entonces, a veces ellos van tomando esos roles, ¿sí? Y esto hace, en últimas, el vacío es tan grande que van a entrar a estados de adicción muy fuertes porque hay vacío, ¿sí? ¿Qué pasa con estas personas o estos hermanos o estos hijos que toman lugares, que son desplazados, que toman identidad prestada? Pues van a evitar, no quiero ser mamá, no quiero ser papá, porque la herida es tan profunda que ellos no van a sentirse capaz de asumir ese rol. Tal vez por miedo a repetir, tal vez por miedo a que no van a sentirse capaces o porque no quieren repetir lo que les pasó a ellos, ¿sí? Cuando se pierde el lugar, que esto pasó mucho, en la Biblia tenemos el caso de Esaú y Jacob, uno usurpó al otro, ¿cierto? Esaú vendió su bueno, siempre me enredo, primogenitura. Entonces, ¿qué hizo esto? Una rivalidad, ¿sí? Esaú perdió el lugar, perdió su estatus de ser el primogénito. Y ustedes saben que para la cultura el primogénito tenía todas las garantías y tenía la gran bendición del patriarca. ¿Cómo se sintió Esaú cuando se dio cuenta que había perdido su primogenitura? Muy mal, ¿cierto? Él después, en ese momento de ocio, no, esto es más importante, quiero esas lentejitas porque Jacob supo aprovechar la oportunidad, pero ya después Esaú se dio cuenta de lo que había hecho y eso que trajo, y creo que la palabra dice que sintió un gran dolor, que él lloró amargamente, hay algo así que dice la palabra, porque se dio cuenta de lo que había hecho y era perder ese lugar, porque era un lugar de privilegio. Entonces, no pensemos que los hijos no van a sentir cuando son desplazados. Ellos lo sienten, ellos lo ven, ¿sí? A veces los padres prefieren los varones o a veces prefieren las hijas o viceversa. Hay madres que prefieren los varones o viceversa. Y esto hace daño. Es que nadie quiere perder el lugar con mamá o papá en el corazón de ellos, nadie. ¿Sí? Entonces los padres aquí tienen que ser muy sabios en darle a cada uno su lugar, su espacio, ¿sí? Porque esto va a traer pérdida de lugar, ¿sí? Igualmente, en la clase pasada hablamos del espacio, que yo les decía, es muy importante que los chicos sientan su espacio físico, que esa casa es de ellos, que en la cocina ellos pueden hacer cosas, ¿cierto? Porque a veces tenemos, no, es que aquí mando yo y aquí soy yo y ya, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se siente uno? No, no tengo nada. Aquí nada me pertenece. Y mira que son mensajes bobos, podríamos decir, no, sí, eso está llegando al corazón, eso está llegando al inconsciente y eso está afectando. Entonces, por ejemplo, cuando le digo al niño, acá no puedes jugar, acá tampoco puedes jugar, acá tampoco, el niño que siente, no tengo un espacio, ¿sí? No tengo un espacio donde jugar. Esto es lo que se pierde, ¿cierto? Hay una pérdida de lugar en tanto en lo físico y o en lo emocional y afectivo.
Entonces, tener el espacio figurativo, lugar, ¿cierto? Da sentido de pertenencia. Y eso hace que la persona, yo me siento parte de esta familia, es que para mí la familia es lo más importante. ¿Por qué? Porque esa persona quiere llegar a casa, quiere llegar a hablar con sus padres, quiere ver a su hermanito, quiere compartir. Esos son lugares seguros, familias que van a generar una base segura. Pero cuando un chico, no, es que no quiero llegar a casa, qué pereza llegar a casa, es que voy a ver a mi papá alcohólico, es que, ¿cierto? O no, va a haber el conflicto, no, ¿cierto? Qué aburrición. Esto está haciendo que los chicos se aíslen. Entonces, cuando hay un espacio, cuando el chico se siente, yo soy parte de esta familia, yo tengo un lugar, yo puedo opinar, yo puedo expresar lo que pienso y mis padres me escuchan. Eso no quiere decir que es que van a tomar decisiones, pero se les escucha y eso va a generar confianza y seguridad. Eso permite también ese equilibrio emocional, familiar, social, laboral y de pareja. Y son chicos seguros porque van a estar en su lugar de trabajo, en su lugar educativo, van a pedir la palabra, van a sentir firmeza al hablar, a comunicar, ¿sí? Y no van a ser de pronto esas personalidades, no puedo decir nada, me van a regañar, no puedo argumentar. Entonces, desde ahí empezamos como a trabajar esa base de la seguridad en los niños, ¿sí? Y esto también otorga claridad de dónde viene, en dónde está y para dónde va, porque hay proyección, ¿sí? Hay proyección. Entonces, el rol de padre es muy importante, el rol de la madre, y hoy lo vamos a ver en el tema de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da el desorden, de este desorden relacionado con la pérdida del lugar, se presentan personas que tienen condición de adopción, personas exiliadas. En el caso de Moisés, por un momento, ¿cierto? Él vivió ese exilio, que Jocabe estuvo ahí, pero fue menos, pero sí le tocó vivir y compartir con otra cultura y tomar cosas de esa cultura. Luego, en últimas, el destierro también son personas que van por el lado, por el mundo y nunca se sienten parte de nada. La exclusión también hace mucho daño en la familia. Y les decía, cuando tenemos hijos no reconocidos, eh, cuando hay hijos ocultos, que usted viene a dar cuenta que su papá tenía más hijos en un velorio, ¿cierto? Eso es exclusión y ellos van a buscar pertenecer, ¿cierto? O las separaciones que en últimas el daño que se le hace a los niños, y eso lo vamos a ver en principios de consejería para estos casos en crisis, los niños nunca superan una separación. Y perdónenme, en ninguna edad se supera una separación de los padres. Siempre hay un dolor, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa emocionalmente o cómo se percibe la persona que pierde el lugar o que se altera el orden de pertenencia? Bueno, es una persona que se percibe triste, se percibe frustrada, irritable, angustiada, inestable, con dificultad para pensar en el futuro, en búsqueda permanente de cambio, con la sensación de no pertenencia y siempre se está cuestionando. ¿Y yo por qué nací? ¿O yo para dónde voy? ¿Yo por qué existo? ¿Yo para dónde voy? Siempre hay confusión, ¿sí? También manifiesta implicaciones vinculares, no va a ser una persona que en la relación va a ser conflictiva consigo misma y con la pareja o con los otros. Dificultades en la convivencia, le va a costar. Y a veces va a tener la opción de aislarse. Son personas retraídas. Tú vives con ella, tú vives con él, pero posiblemente esté todo el tiempo retraído, retraída, ¿sí? Laboralmente no tienen un lugar, no se perciben en un lugar, ¿cierto? Y siempre están cambiando de trabajo. Y igualmente van a presentar desgaste emocional a causa del estrés laboral que conlleva una posible somatización, ¿sí? Bueno. Y también está ese desorden por edad, que este también es muy, muy especial entenderlo. No es lo mismo ser mamá a los 30 años que a los 20 años o a los 15. ¿Sí?
Y nosotros ya hablamos de embarazos de menores y de pronto muchas de ustedes empezaron eh, maternidad a muy jovencitas, ¿cierto? No es lo mismo ser mamá a los 15 que a los 30. ¿Cuál es la edad? Y lo que he leído, se nos dice que la edad buena para la maternidad es más o menos esta edad. De los 30 en adelante es una edad muy buena para ser madre o para ser padre. ¿Por qué? Porque ya hay una madurez, las etapas del desarrollo se están dando adecuadamente. Entonces, cuando somos padres mayores de 35 años, el vínculo emocional es padre-hijo en relación de abuelo-nieto, ¿cierto? Perdón, la promedio es 30 años. Cuando excedemos la edad de los 35, 40, 45, ¿qué pasa? Que ya no puedo ejercer el rol de padre como tal, sino que ya después mi hijo me va a ver como ¿qué? Abuelo o abuela. ¿Sí? Porque hay una edad, una diferencia de edad muy grande. Y cuando pasa al contrario, el vínculo emocional es padre-hijo en relación de hermanos. Usted ha dicho, no, es que mi hija es mi hermanita, es que mi mamá es como mi hermana, ¿cierto? Eso que a veces decimos es que, no, es que tenemos una relación de amistad, de amigas, de amigos, es porque de pronto se fue mamá a muy temprana edad y aunque no quieras, se puede dar este vínculo, ¿cierto? Somos hermanos. Y cuando ya son mayores, los hijos lo van a ver al padre como el abuelo o la abuela, porque ya no se tiene la misma fuerza, la misma, ¿cierto? La misma capacidad. Entonces, este es otro desorden que se está dando mucho y lo estamos viendo mucho en esta generación. ¿Por qué? Porque ya las adolescentes están siendo madres muy jóvenes. O sea, si yo, porque acá no tengo estadísticas, de pronto para la próxima voy a traer estadísticas, pero sí es algo que se está dando mucho. Entonces, cuando los padres son mayores de 35 años, la dificultad en la relación cuando el hijo adolescente es ahí, o sea, cuando ya está en el adolescente, porque el adolescente va a llegar, hay una brecha generacional. Y son padres que dicen, no lo manejo, no soy capaz con él, yo ya tiré la toalla, no soy capaz no, me superó, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, cuando están los padres de 20 años, entonces no tienen el repertorio afectivo para dar a un hijo debido a que son adolescentes. O sea, esa parte de amor, aunque no voy a decir que no se dé, pero va a ser más difícil, ¿cierto? De pronto van a haber prioridades en la vida del adolescente diferentes a la de ser mamá y ser padre, porque es un adolescente. Entonces de pronto va a ser una relación muy egoísta, no, es que me quitaste las salidas, es que ya no puedo ir a bailar, es que ya no puedo ir a hacer esto, ya tengo que hacer esto, porque ya hay mamás donde dicen, vea mi hijita, usted le toca cuidar a su bebé, yo no puedo verlo por él. Y yo se lo cuido cuando usted estudie, cuando usted trabaje, pero cuando vaya de rumba o quiera hacer otra cosa, yo no se lo cuido. Entonces, ¿qué hace esa mamá adolescente? Ya se va a ver frustrada porque ese hijo la va a limitar en las prioridades que ella tenía. ¿Sí? Entonces, por esta razón, estos hijos que nacen van a cargar con toda esa inmadurez emocional y vincular de los padres, porque el padre, el hombre, también va a ser un menor de edad. La mayoría de veces es un menor de edad. Entonces, ¿qué pasa con estos hijos? Se va a manifestar una sobrevinculación con los abuelos. ¿Quiénes van a ser los padres? Los abuelos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Estos abuelos los van a considerar sus padres. ¿Y qué van a adquirir? Una deuda. ¿Sí? Yo le debo a mi abuelo, yo le debo a mi abuela, entonces yo debo estar con ellos y los padres se pierden. ¿Sí? Y van a presentar ambivalencia afectiva. Entonces, ¿a quién le recibo órdenes? ¿A mi abuela, a mi abuelo o a mi mamá o a mi papá? Que en últimas no asumen ese rol de autoridad porque lo pierden, ¿sí? Entonces, aquí estas personitas van a tener confusión, ¿sí? No van a tener claridad de límites. Entonces, mi abuela me da la orden y mi mamá me desautoriza o viceversa.
Entonces acá va a haber una crianza muy confusa, ¿sí? Entonces los abuelos dicen una cosa y los padres dicen otra. Entonces el niño como devuelve loco, perdónenme, loco. Y después queremos arreglarlos, pero no, es que ya el desarreglo viene mucho antes, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer estos niños? Son los manipuladores. Van a manipular el sistema. Bueno, entonces, ya terminando para entrar al otro tema, el nombre también es muy importante, les he dicho, profe, el nombre tiene trascendencia, sí, dentro de la psicología hay una trascendencia muy grande. Traten de no repetir el nombre de los antepasados, del abuelo más querido en los hijos, porque eso va a tener carga. A ver, y les pregunto, ¿uno por qué repite el nombre de los abuelos? Porque fue muy amado, porque fue muy querido, porque fue, no, es que aquí hay Junior uno, Junior 2, Junior 3, ¿cierto? Hay de pronto una trascendencia, esa persona marcó esa familia. Entonces son niños que van a nacer con mucha carga. Vamos a, aunque no es como el ejemplo claro, pero David y Salomón, ambos reyes, fue la época de los reyes más bonita, la de esos tres, pues, pero dando más esplendor a la de Salomón. Pero ¿cuál era el miedo de Salomón? No superar la imagen de David. Y esto lo vivimos mucho. No, es que yo no voy a poder superar a mi papá, es que yo no puedo superar a mi mamá, es que ella es la mejor, él es el mejor. Entonces estamos con ese peso, yo no puedo llegar a ser como mi hermano, estamos con ese peso en el corazón. Y eso era lo que en un momento Salomón sintió cuando le dijo a Dios, dame sabiduría, porque en últimas fue muy sabio al pedir sabiduría, pero había un temor, o sea, y reemplazar a David no iba a ser fácil. ¿Sí? Entonces había una carga. Y ya pues vemos la otra generación, que la otra generación sí no respetó y se fue y hizo mucho daño al reino porque lo dividió. Pero esto de la trascendencia del nombre, de ocupar el lugar del otro, es muy pesado. O sea, usted no eso es muy inconsciente, pero hay una carga. ¿Sí? Entonces, los padres sin mucha conciencia de esta axioma colocan nombres a sus hijos que serán una marca indeleble en la vida. Y ustedes saben, no, uno cuando tiene hijos y cuando somos cristianos, uno empieza a buscar la Biblia, ¿cierto? Bueno, vamos a poner aquí. Y está bien, eso es muy bonito porque ya lo hacemos eh, eh, dándole una identidad a ese bebé, a esa niña, a ese niño, y es bonito, es muy especial. Por eso les digo, traten de no repetir los nombres de antepasados de su familia para que no estén repitiendo cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay personas que vamos a mirar referencias de literatura, bueno, vamos a buscar nombres, vamos a buscar el reemplazo de fallecidos, bueno, no, mi abuela se murió, se llamaba Catalina, entonces yo le quiero poner el nombre de Catalina, vamos a colocar sobrenombres, reemplazo de novios o novias, miren que uno a veces no piensa, ambiguos o vamos a darles nombres ambiguos, que eso también se está dando mucho hoy. ¿Y qué hace un nombre ambiguo? ¿Cierto? Bueno, tenemos nombres que se pueden decir de las dos formas, vamos a crear ambigüedad. Uno no lo nota, pero sí vamos a traer ambigüedad. Vamos a evocar, vamos a resaltar el ego. No, es que el abuelo Sandro era, por ejemplo, Sandro y Sandra es ambiguo. Entonces, miren, ego, denominaciones, la parte de religiosos, que también a veces ponemos nombre de santos, ¿cierto? Vamos a tener también carga ideológica, por ejemplo, mi nombre es muy especial y tiene también una trascendencia muy especial, pero no está en mi familia, o sea, no está en mi familia. Pero sabemos que Indira Gandhi fue una mujer muy importante de la India, con toda una trascendencia, una líder grandísima. Tales, y bueno que revisen su nombre, comportamentales también, fricción o novela,
¿cierto? Tan autológicos de éxito, personas que han sido referentes mundiales. Bueno, tenemos los nombres de jugadores muy importantes, de reinas, ¿cierto? Todo eso va a tener toda una trascendencia dentro del árbol genealógico. Bueno, preguntas hasta acá para entrar al tema de hoy. Hola. Ay, están muy calladitos hoy. Díganme pues, cuéntenme. Bueno, Carlita. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna. Listo. Eso sí me asusta que no pregunten. Ahí sí me... Bueno, listo. Me fui por el PPT. Bueno, entonces, ministrando sanidad a las heridas de la infancia. Ay, no puede ser, no puede ser. Espérenme. Bueno, Etel, sí, ya veo las manitos. Sí, Etel, sí, buenos días, hermanita. buenos Una días. consulta. En el caso de que usted habló sobre las carreras de reparación, Sí. ¿es porque bueno, la persona elige esa carrera como que para curarse de algo, una cosa así? Porque usted dijo que la carrera de reparación era medicina, psicología, todo lo que tiene que ver con otras Abogado, personas. sí. Ajá, sí. Quería saber si es por eso que muchas veces se puede elegir esa carrera Sí, muchas o veces direccionada, cuando ¿no? Ujú. son muy inconscientes a veces. Si ustedes me preguntan en qué momento yo quise ser psicóloga, no, porque yo estudié administración. En Ya. el tiempo, en la intimidad con Dios, fui descubriendo cosas que yo no había visto en mí. Y en últimas, fue hacia donde Dios me fue llevando. Teología, tampoco empecé, creí estudiar teología cuando me vi en teología. Entonces, creo, y ya revisando mi árbol, miren, cuando yo reviso mi árbol por parte de mi familia paterna, mis tíos no fueron profesionales, mis tíos fueron muy trabajadores, muy buenos trabajadores, pero no había profesionales. La segunda generación, o sea, por ejemplo, nosotros como segunda generación ya empezamos a estudiar. Yo no puedo decir que en últimas todo nos lo dieron nuestros padres porque no, pero nos tocó trabajar y pagarnos la carrera, ¿cierto? Entonces, eh, eso se va despertando inconscientemente porque Dios va trabajando en ti. O sea, ¿qué pasa? Es cuando yo empiezo a hacer conciencia de que algo está mal, de que vengo de muchos resultados, que hay muchas heridas en mi corazón y llega un momento donde no, yo estoy para sanar a otros. Esto que me pasó, yo lo voy a llevar a otro límite, a otro momento. Ejemplo, los abogados, muchas veces pasó una injusticia en la familia, metieron algo en la cárcel o mataron a alguien. Entonces surge esa, no, yo tengo que hacer una venganza o yo tengo que hacer algo para que esto no se repita, ¿cierto? Algo así. Entonces es más o menos cosas que se van dando en el tiempo. A veces los niños lo tienen muy claro, vienen con esa misión en su corazón de una, ¿cierto? Entonces eso es respetable, pero son muy inconscientes porque cuando ya vamos en los caminos de Dios, Dios va sanando, eso sí, nueva criatura somos, Dios empieza a hacer transformaciones en nuestras familias, lo que va a ser de mí para adelante, ¿cierto? Cuando comienza en mí y muchos de ustedes vienen ya de hogares cristianos, la mayoría nació en hogares cristianos, yo no, ¿cierto? Pero entonces yo sé que mi generación, mi esposo sí viene de un lugar de un hogar cristiano, entonces yo sé que esta generación la que estamos levantando, pues ya va a tener un conocimiento de Dios y ya estamos haciendo menos daño, por decirlo así. Ya estamos haciendo menos daño, ¿sí? Más o menos a 7, listo. Beatriz. Beatriz.
Dios te bendiga y un saludo para todo el grupo. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Mira, yo tengo 3 hijos actualmente, pero después de que tuve el primogénito, tuve una pérdida de mi bebé de manera espontánea, o sea, fue una pérdida natural. Después de eso, nuevamente intenté otro embarazo y vino una niña. Y pues la cual hemos querido mucho porque es la nena de la casa. Sí. Pero después de que ella nació, yo me enteré a nivel informativo de que los niños que nacen después de una pérdida de un bebé se les denominan niños arcoíris. Pues eso yo no lo conocía hasta el momento, y hablando pues acerca de lo que son cargas o lo que tú dices que puede generar de pronto peso, me llamó la atención y al paso que ella crece, ella actualmente tiene 8 años, yo le empecé a decir que ella era mi niña arcoíris. Y ella pues le llamaba la atención y me decía, ¿qué es eso? Entonces le empecé a explicar, yo le dije, tú llegaste después de que perdimos este bebé, tú trajiste la alegría, tú trajiste nuevamente como ese gozo a la familia, y no sé si eso, pues aunque ella lo toma muy bien, porque ella pues prácticamente a todo el que conoce por primera vez le dice, tú sabes que yo soy especial porque yo soy una niña arcoíris, y personas adultas pues les ha sorprendido porque ¿y eso qué es? Porque mucha gente no lo maneja. Ella les explica, es que yo traje la felicidad nuevamente a mi familia, yo soy la alegría y tal cosa. Entonces no sé si involuntariamente de pronto por parte de ignorancia de pronto le hayamos puesto como una carga, pero lo hicimos, pues en el caso mío lo hice de una manera pues especial. No sé qué me puedas comentar acerca de eso. Beatriz, es lo que estamos hablando. Precisamente como son cosas inconscientes, pero ya le pasaste la carga. Te lo digo porque es así. Si yo te contara el embarazo de mi hijo, también tiene una historia. Ya saben, yo ya sé que ya mi hijo tiene una carga que trato de, pero es una niña en últimas que si no los hace feliz, en algún momento a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Si ella es la felicidad de la casa, entonces cuando ella no esté feliz, ¿qué va a pasar? Entonces va a traer tristeza, entonces no es lo que quieren mis papás. Es algo más o menos para que puedas entender. No sé si desde ahí me hago entender un poquito. O sea, sí o sí ya se la pasaste, ¿cierto? En el sentido de que tú nos haces feliz, entonces la niña va a tener ese manto de felicidad siempre. ¿Qué pasa? Que cuando pase algo doloroso, tal vez para ella vaya a ser difícil de, de comunicarlo o expresarlo, ¿cierto? A ver, esto es inconsciente, ¿sí? No es tan consciente, es muy inconsciente. Entonces, yo no te voy a decir está mal, está bien, no, pero darle como la oportunidad de decirle también que el hecho de que ella sea así no significa que no va a llorar o que no va a poder comunicarse contigo cuando esté triste, ¿cierto? Bueno, algo así, porque ya la estás poniendo en un momento donde es como, y perdóneme, es cuando los padres a uno ponen sus expectativas, no te puedes equivocar, tú eres la niña más juiciosa, tú eres la niña más desobediente, ¿cierto? Por ejemplo, yo tuve una carga de ese tipo, yo era la menor, entonces por ser la menor mi mamá puso mucho en mí. Y no es que mis otras hermanas no, pero se cuida más y ponen más temores. Entonces yo soy una persona muy temerosa, que ahorita trato de no repetir en mi patrón con mi hijo, pero yo soy muy miedosa y yo sé que mucho viene de ahí. Mi mamá, no salgas, no hagas esto, ¿cierto? Mucho temor vino. El miedo a equivocarme, yo siento mucho miedo cuando la embarro. Dios mío, a mí se me hace un mundo, yo lloro, yo soy frustrada porque hay una carga, ¿sí? Entonces, más o menos así, como para que vayan revisando. Bueno, Eusebio, ya con esto empiezo, Eusebio. Hermano Eusebio. Micrófonos.
Listo. Buenos días, hermana. Buenos días, Buenos ¿cómo días, están? hermano Eusebio. Muy bien, gracias. Saludos desde Cusco, Perú. Bien, qué Bien, bueno. ¿cuándo vienes a Cusco a visitar Machu Bueno, Picchu? ya sé que Doctora, tengo dónde llegar. si no viajas allá a ver Machu Picchu, sería pecado. Sí, mi pastor. Sí, sí, bueno, cada sábado nosotros Ujú, con mi esposa nos sentamos en la mesa para escuchar las enseñanzas. qué bonito. Sí, porque pastoreamos a una iglesia, hemos trabajado en una misión y nosotros trabajamos con la gente quechua, o sea, con nuestra gente, con nuestra sangre. Bueno, a ver, tengo un comentario. Ujú, Bueno, nosotros tenemos 3 hijos, ajá, una hija de 2 hijos. ujú, Mi hija es mi primeriza, ujú. entonces ella nació de pie. Mm, El último también nació de pie, míralos. pero el centro nació normalmente. Ujú, Entonces, a ver, es un comentario, si nos ayuda en algo, ¿no? Por ejemplo, sí. cuando el segundo hijo que tenemos, él es varón, Ujú, pues se casó, bueno, él tiene un poco de historia, ¿no? ujú, Cierto, en esos tiempos nosotros como esposos, como padres, todavía no teníamos experiencia, entonces lo impusimos para que vaya a la universidad. ujú. Pero güey, ¿qué pasa? Ni siquiera terminó, pues, ¿no? Pero después, cuando ya tuvo su familia, muchas veces nos reclamó, mira, ustedes me han impuesto eso, ustedes, así, ustedes. Yo quería estudiar arte, Ujú, pero es realmente es un buen artista, ujú, muy bueno. ujú, Entonces, a veces cuando tiene algunos altibajos, algunos conflictos con su familia, ujú, entonces sus 2 hermanos dicen, este pequeño nació de cabeza, por eso es así, ¿no? Y ujú. nosotros que nacimos de pie estamos bien parados, algo Ay, así. míralos. Y así, ¿no? Entonces, bueno, a ver, pero ¿qué será, no? ¿Cómo será esto? Entonces, muchas veces también como después nos preguntamos, o entre nosotros nos miramos, pues, así es. Listo, hermano Eusebio. Bueno, no la tengo tan clara con los niños que nacen de pie, pero sí de pronto, por ejemplo, los de cesárea. Vamos a hablar de los de cesárea. Cuando los niños nacen con cesárea, ¿qué pasa? Son niños que no hacen todo el trabajo de parto. Entonces son niños que les va a costar hacer cosas por sí solos. O sea, se van a demorar mucho tiempo porque ellos no hacen procesos. Ellos quieren las cosas ya, ¿cierto? Y van a sufrir, van a manejar mucho la frustración. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron todo el proceso que hace un niño con un parto original. Yo tengo ese caso y cuando leo y veo a mi hijo, sí, es total, así es. Entonces, voy a investigar, hermano Eusebio, y de pronto para la otra clase, pues te aclaro mucho o por las preguntas que tenemos en el campus. ¿Listo? Sí, 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 Listo. sí. Y Sí, de pronto, maestra, muchas gracias, maestra. Muchas, bueno, claro, voy a continuar y ahorita les doy espacio a José y a Carlita. Acordándome aquí también de lo que dijo Beatriz, bueno, es que el tema es muy amplio y no alcanzaría como a decirles. Por ejemplo, otro caso, los hijos que salvan, que son salvadores, es que tú viniste a salvar la relación de papá y mamá. Y cuando tú naciste, entonces papá y mamá se organizaron otra vez, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre que ese bebé va a venir como el Salvador? ¿Cierto? Entonces ya también va a tener una carga sobre él. Entonces, así sucesivamente. Ahí les voy soltando porque de verdad el tema es muy, muy amplio. Ojalá, voy a ver si ya armamos otro seminario para profundizar mucho más sobre ese tema. Bueno, cuando hablamos entonces de heridas de la infancia, eso quiere decir que todos tenemos cicatrices emocionales. Menos que otras, tal vez sí, pero en todos se desarrolla algo, ¿sí? ¿Qué hace el ser humano? Ocultarlas y muchas veces no sabemos que las tenemos hasta que las empezamos a ser conscientes, ¿sí? Eh, Poco nos importa la cicatriz en la rodilla del día en que nos caímos de la bicicleta. Yo tengo una caída por acá, mi mamá dice que me caí, por aquí está mi cicatriz. Y si usted lo pongo a buscar ahorita su cicatriz, usted la va a encontrar, ¿cierto? Pero ya está cicatrizada.
Duele más y por más tiempo esa palabra de nuestra madre o de nuestro padre que se hundió en nuestro corazón para siempre. Hijo, tú no sirves para nada. Tú nunca vas a llegar a ser alguien. Tú no vas a poder hacer algo. ¿Sí? Tú eres un perezoso. No, usted no va a ser capaz. Usted es un miedoso, usted es una miedosa. Usted come mucho. Esas son las palabras que llegan y se quedan ahí. ¿Sí? Esas son las llamadas heridas emocionales. Esas heridas sutiles que son invisibles, pero que dejan, sin embargo, un terrible castigo y que perduran para siempre en nuestra vida adulta. Intentamos ser los mejores padres, de eso no hay duda, ¿cierto? Creo que cada uno de nosotros quiere ser la mejor madre, el mejor padre, y tal vez nuestros padres también hicieron el intento, ¿sí? Y cada uno lo intenta de la mejor forma, pero venimos con un modelo y vamos llevando ese modelo. Y todos sabemos que la mejor educación de los hijos debe llegar por medio de ¿qué? Del amor. El amor. ¿Qué les dije yo la clase pasada? Los 5 primeros años son vitales para el amor, para educar en amor, para criar en amor, para demostrarle a nuestros hijos cuánto los amamos. Si en estos primeros 5 años no hacemos esas manifestaciones, perdónenme, los vamos a perder, vamos a tener dificultades, todo lo que va a venir después es más difícil. Entonces, no debemos olvidar establecer ¿qué? Normas y límites. O sea, el amor no implica que no haya normas y límites. Necesitamos normas y límites, y si no, pues veamos el Génesis 1, 2. Todo esto es de ustedes, pueden hacer lo que quieran, pero de este árbol no van a comer. Un límite. Todo es de ustedes, pero estas son la cosita, no. Entonces, estaba el amor del padre, pero el padre puso un límite en su huerto. Y es lo mismo. Ustedes son padres, pues ustedes en su casa van a poner normas y vamos a poner límites porque eso es amor. ¿Sí? Aunque nos duela, debemos emplear en numerosas ocasiones el no ante muchas de las peticiones de nuestros hijos. ¿Sí? Y a veces tenemos que aprender a decir no. Pero también, yo creo que ustedes ya vieron estilos de crianza, pilas, porque también a veces nos vamos al extremo y todo es no. Entonces, esa identidad del Padre Dios, pues también la vamos mostrando muy negativa, y sobre todo si el que ejerce la autoridad es el Padre, que en últimas es el que la debe ejercer. Y después les explico por qué debemos de tener claridad, que la norma y el límite es en amor. Entonces tampoco el no, porque vamos a generar mucho temor y mucha inseguridad también, ¿sí? Todos cometemos errores, todos. Y son errores cuya herida deja una inmensa cicatriz en nuestros hijos. Pero como no se ve, no somos realmente conscientes de ello. Intentemos evitar en la medida de lo posible todas estas heridas emocionales para evitar el mayor número de cicatrices futuras en nuestros hijos. ¿Sí? Nuestras heridas entonces son activadas desde el momento de la concepción hasta los 7 años de edad. Ya les hice como toda esa introducción para que pudiéramos llegar un poquito más acá ya con más entendimiento. En algunas teorías psicológicas se dice que desarrollamos todas nuestras creencias durante los 7 primeros años de nuestra vida. Aunque es cierto que la mayor parte de nuestros pensamientos, creencias, miedos, sentimientos y decisiones los vivimos de manera inconsciente. ¿Sí? Esta parte del inconsciente consciente es muy importante, que no la vean como tabú, que no la vean como no. Esto es parte de la composición del sistema psíquico que tenemos los seres humanos.
Entonces, no lo vean con recelo, no, es verdad. Usted no se ha dado cuenta que usted a veces hace cosas por repetición, porque así se lo enseñaron, que a veces hace cosas donde usted no es consciente que lo está haciendo y lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando algo ya lo hago consciente? Ay, no, es que yo hago a ver, no, de cocina no les puedo hablar porque estamos con muchas, con muchas naciones acá. Entonces, bueno, a ver qué les pongo de ejemplo. Bueno, todos, me imagino que algunos aquí saben manejar, ¿cierto? Para algunos fue más fácil, para algunos fue más difícil, pero ustedes, cuando ustedes se acuerdan de manejar, ustedes recuerdan a la persona que les enseñó cómo y qué debían hacer. Muchas personas de pronto cambiaron el cheat. No, yo lo voy a hacer así porque para mí es más fácil aprender así, pero otras tal vez el cheat que les enseñaron es el que tienen y les cuesta salir de otro modo de aprender o de enseñarle a la otra persona, porque como me lo enseñó mi papá, así yo lo reproduzco. ¿Sí? Más o menos el ejemplo. Entonces, a veces tendemos a reproducir el cheat tal como me lo enseñaron. Vamos a hablar de conflicto. A veces entonces vamos a poner conflicto. Mi papá no es mi ejemplo. Vamos a poner, mi mamá es la persona más autoritaria que mi papá. Entonces, mi papá siempre me mandaba a pedirle permiso a mi mamá para salir, ¿cierto? Y mi mamá me mandaba cuando mi papá. Pero en últimas, el papá la volvía a mandar donde la mamá. Entonces, ¿quién tomaba las decisiones? La mamá, ¿cierto? Entonces, ¿qué figura está viendo el niño que da las órdenes? Mamá. Papá es un cero a la izquierda, ¿sí? Entonces, a veces tenemos en nuestros estilos de crianza, en las mujeres que se nos dio ese rol o que vimos ese rol de mamá, entonces somos las que mandamos, ¿cierto? Y tomamos esas decisiones. Entonces, estamos repitiendo un modelo matriarcal, ¿sí? O puede ser viceversa, el patriarcal. ¿Qué buscamos ahorita? Que sean conjuntos. ¿Por qué? Porque respetamos a mamá, respetamos a papá y respetamos a mamá y ambos nos ponemos de acuerdo para educar y criar. Entonces, no va a quedar la responsabilidad en ti sola o en ti solo, sino que va a quedar en ambos. ¿Sí? Sin quitar el orden que tiene cada uno. ¿Sí? Más o menos, y si no ahorita pues lo repasamos más. Existen 8 heridas de la infancia. Está la herida de la humillación. ¿Qué origina esto? Cuando un niño se le humilla, se le saca todo en cara, le empezamos a sacar los pañales, la comida, es que tú eres fea, es que tú no eres, tú no haces las cosas bien, es que esta tarea siempre te queda mal. Bueno, imagínense lo peor, ¿cierto? Timidez, ¿qué vamos a crear? ¿Cuál es la cicatriz? Timidez extrema o prepotencia. O nos vamos por el extremo donde no me importa y me vuelvo mucho más, tomo una posición a la defensiva, pues yo no voy a aceptar eso, entonces me vuelvo una persona que estoy a la defensiva porque no me voy a dejar que me humillen más. O por el contrario, humíllenme, no pasa nada. ¿Sí? Y me vuelvo totalmente una persona que todo el mundo maneja, ¿sí? Vamos creando esa timidez extrema. Entonces tenemos niños que a veces no hablan, niños que les cuesta relacionarse, ¿sí? La ausencia de los padres, que es una de las más frecuentes en nuestra cultura latinoamericana, ¿qué va a pasar? Problema para entablar relaciones duraderas, ¿sí? Son personas que van dejando hijos, van repitiendo. ¿Sí? Y les va a costar entablar una familia, porque como no la tuvieron, entonces no van a tener esa capacidad. Venga, unámonos, venga, yo me voy a comprometer a estar 10 años con usted. No, son personas que no asumen compromisos. Injusticia, que se vuelven demasiados autoritarios porque no van a permitir que nadie más les haga daño.
Cuando está la traición de los padres. Traición de los padres es cuando vulneran su confianza. Por ejemplo, es cuando a los niños se les promete algo y usted le promete la primera, la segunda, la tercera y no le cumple. Eso es una traición al niño, a la imagen que el niño tiene de ti. Y esta es una que hace mucho daño. No, mi papá nunca cumple, mi papá siempre es lo mismo, la palabra no la tiene, o mi mamá siempre es incumplida. Bueno, ya se está dañando esa identidad de madre, de padre, porque ellos se sienten traicionados, ¿sí? Y se vuelven, ¿qué? Controladores y perfeccionistas. Aquí está mucho lo que son las celopatías, los obsesivos compulsivos, están mucho en esta línea. Sentirse rechazado. ¿Qué pasa? Va a huir siempre de los demás y van a ser personas muy solitarias. Por ejemplo, una de mis heridas es esta. Y usted me pregunta a mí, yo me relaciono, pero a la vez yo soy muy solitaria. O sea, yo puedo generar empatía, trabajo con personas todo el tiempo y soy muy empática y me llaman y todo, ahí estoy, pero tiendo a ser muy solitaria. ¿Sí? Esta es la herida del rechazo. Anular las emociones. No llores, tú no puedes llorar, tú no puedes gritar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Los hombres no lloran, ¿cierto? Las niñas son las que mandan. Bueno, piensen todas esas cosas donde anulamos las emociones, ¿cierto? O donde por las situaciones también las bloqueamos. Y las bloqueamos en la vida de los niños. Entonces, ¿qué vamos a tener después? Personas muy frías o demasiado impulsivas. Incluso, no me abraces que hoy no estoy de humor. No me des un beso porque me dejas. Ya estamos generando esto. Entonces, ya ese niño, cuando esté grande, no te va a abrazar. No lo va a hacer. Porque es que no le van a hacer. Porque como lo anulaste tanto, ¿sí? Arrebatar la infancia. ¿Qué es arrebatar la infancia? Cuando vimos en lo que les explicaba la semana pasada, cuando estos niños los ponemos a ser grandes pequeños, a hacerse responsable de cosas que no son de ellos, ¿cierto? Y son niños que van a asumir roles. Miren, yo ahorita estoy trabajando con mujeres y hay una chica precisamente que tiene esta ambivalencia. Profe, es que yo soy mujer y yo soy hombre. ¿Por qué? Porque mi mamá entró en la depresión, mi papá no proveía, entonces a mí me tocó ser ambas cosas y tenía más hermanos. Y es una persona que tú la ves y físicamente muestras ambivalencia. Es muy tremenda la parte física porque todo esto se refleja en nuestra parte física. Y tenemos características muy propias cuando tenemos estas heridas. Pasa es que eso es otro tema mucho más amplio y ya no me puedo salir mucho más de aquí, pero todo se refleja en el cuerpo, mucho es físicamente también se refleja. Entonces, cuando empecemos también a ver comportamientos en los niños, primer síntoma de que hay algo está pasando. Entonces, primero, ¿cómo entendemos las heridas? Y esto es primeramente para ustedes, para que también podamos trabajar como padres en lo que tenemos que empezar también a mejorar, que nunca es tarde. Digo, nunca es tarde para empezar. Espérenme que me fui. Bueno, entonces, espérenme que se me fue la diapositiva aquí. Bueno, entonces estamos acá. Conocimiento propio. Primero, ya como yo estoy adulto y ya como tenemos familias o hijos ya grandes también, o estamos también en un proceso de tener ya hijos pequeños, pues esto es promoción y prevención y trabajo personal. Entonces,
es importante identificar las heridas, las creencias falsas y los pecados. Y el pecado. Porque una puede llevar a la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué es un pecado no confesado? ¿Cuál es la raíz de los pecados no confesados y qué sucede cuando los pecados no son confesados? ¿Y cómo lo libramos, cierto? Entonces, primero, el pecado tiene su raíz en el orgullo y en el temor. ¿Qué? De perder la reputación. Si reconocemos nuestro error, pedimos perdón a quien hemos ofendido, confesamos las debilidades. La falta de confesión, ¿qué hace? Debilita, hace susceptible a las tentaciones. La falta de reconocimiento de las transgresiones ubica al creyente en un lugar de mucho peligro. ¿Qué pasa entonces con los niños? Es igual, vamos a tener en ciertas edades que ya vamos a ver que los niños nos dicen mentiras, que se esconden, tal cual tal cual el huerto del Edén. Así pasa. Ese es el comportamiento, ¿cierto? Entonces, a los niños hay que darles la oportunidad de entender, de acuerdo a su edad, qué es lo que está mal, qué es lo que no está agradando a papá, mamá o no está agradando a Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para empezarlos a hacerlos conscientes y responsables de sus actos, ¿sí? Igual, si yo a mi hijo no le doy la oportunidad de que me exprese qué siente, pues va a ser muy difícil. Entonces, esto va a hacer que en el corazón de nuestros niños ya estemos trayendo raíz de amargura, trayendo orgullo, trayendo envidias, trayendo celos. ¿Quién las promueve? Los padres. Ah, es que tu hermanita llegó, entonces le compré los zapatos a Juanita y mamá, ¿a mí por qué no me trajiste? Y si tú no le sabes dar una argumentación válida, de una ya estás creando ahí una sensación de a mí me están desplazando, a mí me están sacando por el, ¿cierto? Los niños aprendan a entender que los niños son muy sensibles. Y nosotros llevamos un niño dentro. Entonces, ese día mi esposo no me trajo la flor, no me dijo te amo, yo también me voy a cargar, ¿cierto? Entonces, hagamos esa transición. Hay padres, a los primeros que abrazan son a los hijos. ¿Cuál es el orden? ¿A quién tiene que abrazar? A ver quién me responde. ¿A quién tiene que abrazar primero? A la esposa. Y si a la esposa llega, abrazar al esposo. Ese es el orden. Después, el hijo o la hija. Hay un orden. Y cuando empezamos desde pequeños a enseñarles, vamos a tener un orden. Entonces es igual. ¿Cómo le empezamos a enseñar a los niños sobre el pecado cuando una conducta, hijo, tiraste algo, no está bien, me levantaste la voz, no está bien, ¿cierto? Ahí empezamos. Por favor, pide disculpas. Le pegaste a tu amiguito, pide disculpas. ¿Qué estamos trabajando? Reconocer. Reconocer cuando fallamos, reconocer cuando los estamos condenando, los estamos tirando al horno del fuego. No, pero estamos ya empezando a acercarse o a tener una vida espiritual, unos valores. Pero todo, lo más importante aquí es a tener una buena conexión con el Padre, que es Dios. Pero cuando este papá, esta mamá no hace fácil este proceso, ¿qué va a tener? ¿Cuál va a ser la imagen del niño que se va a desarrollar? Pues una imagen de Dios muy distorsionada. Entonces, para Dios todo es pecado. Entonces, si yo hago, ¿cierto? Entonces, yo no quiero ese Dios. Entonces, igual como pasa con nosotros de grandes, no permitamos que el orgullo llegue, no permitamos que no reconozcamos, no permitamos que no pidan perdón, no. Y por eso les digo, esto es primero para ustedes.
Porque si usted es de los padres que usted no se baja y pide perdón cuando usted se equivoca, estamos graves. No le pidas a tu niño que pida perdón cuando tú no lo sabes hacer. Y el hecho de que un padre pida perdón no es que esté perdiendo autoridad o es que esté perdiendo reconocimiento. Qué bueno decirte, hijo, me equivoqué. Perdóname por las palabras que te dije, no fueron las más adecuadas. O perdóname porque de pronto me cogiste en un momento donde yo estaba pensando en otra cosa y no te presté atención. ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo? Trayendo paz al corazón. Entonces, muy importante no dejar que las cosas lleguen a convertirse en pecados, porque entonces mi hijo no tiene una comunicación conmigo adecuada. Y miren qué bonito es, porque es lo mismo que nos enseña el Padre. Dice, si ustedes confiesan nuestros pecados, yo soy fiel y justo para perdonarlos. Dice otro pasaje, si ustedes vienen a mí, yo olvido todas sus fallas y las echo a lo profundo del mar. Porque en últimas voy al Padre, le digo, Padre, fallé en esto, discúlpame, las metí, perdóname, no voy a volver a equivocarme, tenme paciencia o ayúdame o sopórtame, pero ¿qué estoy haciendo? No dejo que la relación con el Padre se dañe, sino que estoy abriendo el vínculo. Entonces yo sé que yo puedo llegar a mi papá y le puedo expresar, papá, hoy dije una mentira o hice las cosas mal, perdón, o le pegué hasta el fulanito, ¿cierto? Estoy abriendo la comunicación. Entonces miren lo importante de empezar a trabajar esta parte espiritual desde ya para no generar después heridas que ya van a ser más difíciles. Bueno, entonces las heridas, que es una herida, son sucesos del pasado, del presente, que nos lastiman y nos van a doler. No pensemos que es que a un niño no le duele y que un niño no se da cuenta. Se dan cuenta de todo. Y si usted está peleando con su pareja, si usted tiene una discusión, ellos lo somatizan. Y ellos empiezan a sentirse culpables de las cosas que están pasando dentro del hogar. Entonces es muy importante saber que los niños sienten, se dan cuenta. Si usted diga que es un niño y que no tiene la percepción, ellos se dan cuenta. En su forma, ellos van a manifestar lo que está pasando. Y muchas veces se van a enfermar, muchas veces las alergias, los problemas respiratorios, porque ellos están expresando su dolor en la forma que lo pueden expresar. Y muchas veces es a través de una enfermedad. ¿Sí? Muchas veces es que, ay, pero como estás de intenso hoy, quédate quieto, están llamando la atención. Sí, ellos van a tener sus formas de sacar las cosas. Bueno, entonces estas heridas pueden resultar de la ausencia de experiencias buenas y necesarias, ausencia de amor, ausencia de límites, o también por la presencia de experiencias negativas como abusos, abandono y todas las que usted se imagine. ¿Cómo trabajamos entonces? Nuevamente, cuando está la comunicación abierta, empezamos a revisar. Bueno, reconocer que existe, darle el nombre que tiene. De pronto en el lenguaje de los niños no va a ser tan fácil. Es que tiene la herida de rechazo, ¿no? ¿Cierto? Ya como padres tenemos que ser sabios para mirar a ver, pero tener en cuenta que ya hay un precedente que viene desde la concepción. ¿Sí? Y les decía, muchas veces cuando ya somos conscientes que como madres rechazamos o estábamos pasando por una situación emocional difícil o les hicimos daño de alguna forma, un pensamiento, algo que los dañara en su identidad o queríamos esto y después salió esto, hay que pedir perdón. Y mucho con los pequeños es a través de hablarles al oído cuando están dormidos. Es un proceso muy bonito porque sí trae sanidad. Entonces es muy importante hablarles al oído. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos el poder de la oración, de la intercesión, del ungir. Y creo que esto a veces también es tan importante volver a esas prácticas que son nuestras.
cuando usted esté en la pieza de su hijo, si ya es grande, si ya es adolescente, unja su cama, unja su cuarto. Yo creo que no podemos perder esas armas que Dios nos dio para ir en contra de todo lo que el enemigo quiera sembrar en su corazón, en su vida. Entonces, el ungimiento, yo digo que eso a veces imponer las manos, bendecirles, yo creo que eso no podemos perderlo. Rechazar lo negativo que de pronto yo como padre o como madre hice y pedir perdón y bueno, vamos a empezar un proceso de restauración, de renovación a tu identidad porque yo te dañé o porque yo te lastimé o porque lastimé tu ser o porque lastimé tus sentimientos, ¿sí? Entonces, es la forma como empezamos a trabajar con los niños esto. Darles el nombre que tiene, no sentirse culpable por el sentimiento que produce. Y esto es con nosotros. Elaborar relaciones vitales y decidir perdonar a quien lo causó. Entonces, si lo empezamos a hacer la tarea desde tempranas edades, ellos no van a sentir la carga de que perdonar es tan difícil. Es que yo cómo perdono esto. Y ustedes saben que cuando ya estamos adultos, se nos cuesta perdonar. Y se nos cuesta perdonar el dolor, el daño que me infligió esa persona. Es muy difícil, eso no es tan fácil. Eso lleva tiempo. Entonces empecemos a hacer la tarea desde ya para minimizar esto. Las creencias falsas, entonces, son también mentiras que Satanás disfraza de verdades para que no vivamos en la libertad de ser hijos de Dios. Entonces, una mentira, las mujeres, los hombres no lloran. Esa es la mentira más grande de esta sociedad y que hemos creado. De pronto hombres muy fríos, hombres muy insensibles, o hay hombres tan sensibles que si lloran, pues se les va a tildar de que no son machos. ¿Y cuánto daño hace esto? Sí, a las mujeres. Bueno, yo creo que las mujeres también hemos arrastrado con mucha maldad. No servimos para hacer ciertas cosas o nunca vamos a ser capaces de salir adelante. Entonces, todo esto ya tiene que empezar a cambiar. No vas a ser alguien. Si tú no tienes una profesión, entonces no vas a poder vivir. ¿Cierto? Entonces, tantas cosas que traemos que hay que revisar. Porque cuántas nos las hemos creído y están ahí. ¿Cierto? Inconscientemente están ahí, nos tienen atrapados o nos limitan o nos están robando bendición, porque las creemos. Entonces, estas son las mentiras que traemos en el costalito. Es que usted no me puede mandar porque yo soy una mujer que también soy capaz de defenderme, o yo no me puedo ir del hogar porque es que él es el que me da la plata. Sí, es que cierto, hay muchas cosas y si les pongo acá, pues ustedes me van a decir que hay muchas mentiras con las que hemos mirado. Entonces, un ejemplo, Dios ama a los exitosos. Y yo creo que esas no las creemos mucho. Sobre todo cuando vemos, pero Señor, pero ¿por qué a él sí le contestas y a mí no? Y él porque está allá y yo no, y él porque tiene eso y yo no. Y nos estamos creyendo entonces que Dios a ellos sí los bendice y a nosotros no nos bendice. Entonces, como yo no soy exitoso, exitosa, Dios no me ama y merezco ser castigado. ¿Por qué? Porque me vendieron la falsa creencia de que yo me tengo que ganar el amor de Dios. Como me tengo que ganar el amor de mis padres, entonces yo me tengo que ganar el amor de Dios. Entonces, para que Dios me ame, tengo que ser perfecto. Pero todo me sale mal. Tengo un defecto. Estoy solo, no hay esperanza para mí. Entonces, ¿cuál es la mentira? Dios ama a las personas por lo que hacen y no por lo que son. Y ese es un profundo error. Entonces, tengo que estar en todo, ¿qué? Tengo que estar en todo o no soy digno como persona.
Entonces, muchas veces caemos en ese activismo dentro de la iglesia porque pensamos que yo tengo que hacer para que Dios me vea, para que Dios me ame. Y en últimas, es relación. Es relación. Entonces, son personas que continuamente, y lo hablo por mí porque yo sufrí eso en un tiempo, tenemos que buscar ¿qué? La aprobación de todo, de todos. Yo necesito saber que yo soy aprobada por ti, aprobada por ti, aprobada por ti, para sentir que Dios me ama. Y si no, entonces Dios no me ama. Entonces voy a negociar tal vez cosas, voy a negociar límites, voy a negociar tiempo, voy a negociar valores porque yo tengo que buscar que todos me amen y que todos me acepten. ¿Sí? Más o menos claro el ejemplo. Entonces, igual, con los niños, ¿qué debemos hacer como padres? Evitar esas palabras cargadas. Y yo creo que es un buen día para cuando ustedes terminen, empiecen a hacer introspección, revisar, mirar qué cosas hemos dicho que, Dios mío, causé algo o las identifico, ¿cierto? Yo creo que el Espíritu Santo hoy como nos muestre en qué cosas hemos dicho a nuestros hijos fuertes, que a veces les han dañado, que a veces les han limitado, o que estamos creando miedos, o estamos creando mentiras falsas. ¿Sí? Entonces, descubrir la mentira, renunciar a ella y empezar, ¿qué? A trabajar con la verdad de Dios. Y yo creo que todos nosotros los que estamos aquí, cuando llegamos a los pies de Dios, empezamos a trabajar eso, ¿cierto? No queda de más volver a revisar, volver a buscar nuestra posición en Cristo, porque Efesios nos deja muy clara cuál es nuestra posición en Cristo y empezar a darnos ese lugar. A mí me tocó trabajar mucho el amor de Dios, el amor del Padre en mi corazón. Y aceptar que mi Padre me ama, aceptar que mi Padre provee, porque siempre para mí con mi papá fue difícil en la parte afectiva. Cuando pedía algo, yo sentía que no merecía. Entonces, cuando tú ves que esa relación con tu Padre terrenal trasciende y trasciende a la imagen de Dios, tú tienes que trabajarla porque yo sentía que Dios no me amaba y sentía que Dios no me iba a poder proveer. Y les digo la verdad, ha sido todavía mi escuela, entender, yo creo que esa ha sido mi área, entender que Dios es el que me provee, ¿cierto? El que Él es mi Padre y Él me va a proveer, así no tenga trabajo, así no tenga, Él es el que me va a proveer. Pero cada uno de ustedes tiene su herida y cada uno tiene que trabajar esto y volcarse a Dios, porque en últimas Él es el que nos da todo y Él es el que trae sanidad. Amén. Entonces, revisemos. Entonces, vamos a ver, la herida, me despreciaron. ¿Cuál es la creencia falsa? ¿Tengo algún defecto? ¿Debo hacer las cosas de manera perfecta para que me amen? Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿En qué se puede convertir eso? En un pecado. Cuando cometo algún pecado, no lo confieso. ¿Por qué? Porque me van a despreciar y no quiero que me desprecien. Entonces, si tú le cierras a tu hijo, a tu hija, la posibilidad de que te diga, mamá, me equivoqué, mamá, la embarré, mamá, dije una mentira, mamá tal cosa o papá tal cosa, y no le permites liberarlo o no lo liberas, en últimas estamos creando esto, entonces nuestros hijos nunca nos van a contar, porque entonces va a estar el regaño, y eso no quiere decir que no lo hagamos, pero tenemos que traer la paz. Tenemos que traer el perdón. Tenemos que liberarlos de esa carga. ¿Sí? Así como lo hace el Padre con nosotros. Y no cerramos la relación, no cerramos el vínculo. Entonces nuestros hijos nos van a decir, y yo, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, hijo, tú no tienes por qué mentirme. Y sí le hago saber, cada decisión, cada cosa que hagamos mal hecha va a traer una consecuencia.
yo te sigo amando, pero yo te tengo que regañar, o yo te tengo que llamar la atención, o yo te tengo que disciplinar, o yo te tengo que quitar esto, o tal cosa, pero le recuerdo mi amor. Y sí, ustedes pueden decir, profe, pero eso es muy duro. Sí, es muy duro. Te amo, pero te castigo. Sí. Te amo, pero te disciplino. Sí. Y así dice la palabra. Entonces, muy importante desde ya pequeños enseñarlos a ser responsables de las cosas que hagan, porque en últimas es de acuerdo a la edad. Yo digo que los niños hacen las cosas de acuerdo a su edad. Entonces, a enseñarles esa responsabilidad de aceptar cuando se equivocan o meten las patas o dicen mentiras o cogen lo que no es de ellos. Hay ciertas características que los niños van tomando también. Bueno, este es el triángulo de la vida que ilustra el hecho de que los demás son contigo como tú eres con ellos y contigo mismo. Entonces, el grado, sufrimiento, los miedos y las emociones es idéntico. Entonces, ¿qué pasa? No le pidas a tu hijo que te abrace cuando tú no lo abrazaste. No le pidas a tu hijo que te perdone o que pida perdón cuando tú no le enseñaste o cuando tú no lo has hecho. ¿Sí? Entonces, muy importante el modelo, que el modelo se haga bien. Nosotros tenemos un gran modelo, pero nosotros como padres somos modelo. Entonces, tratar de que ese modelo por lo menos sea coherente con lo que es y con lo que hace y con lo que dice. Sí, cuando ese modelo no está muy claro, entonces traemos confusión a los niños. Entonces, tú me dices que me amas, pero te voy a abrazar y no me abrazas. Sí, tú me dices que me cuidas, pero de pronto cuando me levanto no está mi comida hecha. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, no pidamos, porque en últimas vamos a estar originando eso. ¿Sí? Entonces, cuando hay toda una plenitud, entonces vamos a poder también amar a los demás, vamos a decir te amo, me voy a amar yo mismo porque me enseñaron. ¿Sí? Preguntas hasta acá. ¿Vamos bien? Listo. José. Y luego la hermana Hilda. Buenos días, doctora. Saludos a Buenos todos días, los hermano. compañeros. Bueno, hay varios temas tan amplios, Mm, tan fuertes y tan buenos. sí. El tema de creencias falsas. Ajá. O sea, las creencias se forman también por el entorno en que vivimos, Sí. lo que aprendemos de nuestros padres, lo que nos enseñan de pronto erróneamente en algunas instituciones, porque a Sí. veces las costumbres se vuelven como que enseñanzas culturales que aunque no sean las mejores, Ujú. se asumen como que Ujú. tienen que hacer las cosas. Entonces, ¿cómo derribar esas creencias falsas? Con la palabra, a la luz de la palabra, pero Sí. luego, sí, la persona se le revela, pero ¿cómo lo ayudamos a que salga? Porque la gente siempre está temerosa de salir, Sí. porque eso le da seguridad. Sí, en últimas es en lo que miramos antes. Es como hacer la introspección, revisar cuántas palabras recibí, cuántas cosas me dijeron que yo estoy asumiendo y que me las creo, y empezar a traer la verdad de Cristo, ¿cierto? Recordemos que el enemigo usa mentira y usa verdad, pero la verdad de Cristo es la que nos hace libres, como dice el Evangelio. Entonces, importante que la persona, es porque es mucho cognitivamente y en el pensamiento, que esté memorizando la palabra de Dios, que esté reconociéndose como hijo e hija de Dios y esté buscando su posición en Cristo, ¿cierto? Entonces, es aquí cuando en vez de decirme no soy capaz, ¿qué me digo a mí mismo? Sí, soy capaz porque Cristo vive en mí. y lo hago, lo hago en el nombre del Señor, ¿cierto? Ahí voy cambiando la mentira por la verdad. Sí, aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, el Señor dice en su palabra que no me va a dejar, ¿cierto? Entonces ahí voy cambiando la verdad. Es un proceso porque es trabajar con el pensamiento, es la parte cognitiva que es la más poderosa. En última, lo que tú piensas, tú crees, entonces, y lo que tú crees, lo haces. Entonces, es ahí donde está la mayor lucha que tenemos nosotros como cristianos con el enemigo.
Entonces, es de una disciplina todos los días empezar a entrar en una comunión con Dios, de empezar a trabajar y decirme a mí mismo lo que dice Dios en su palabra de mí y buscar esos pasajes. Que si pues la palabra está cargada de palabra de vida y no de muerte, entonces importante. Igualmente con los niños, cuando los niños empiezan a manifestar el temor, cuando empiezan a manifestar la inseguridad, que de pronto puede ser por cosas que nosotros mismos en su entorno, o porque también, a ver, es la parte genética. Miren, yo en mi hijo estoy trabajando mucho también esa parte de inseguridad, porque yo fui muy insegura. Mi esposo es inseguro en algunas cosas. Entonces, esa parte genética está ahí, esa lectura está ahí. Y uno dice, bueno, pero si yo no se la estoy transmitiendo, ¿dónde la está cogiendo? Puede estar. ¿Sí me va a entender? Entonces son cosas que hay que empezar a trabajar desde padres también y desde ellos posicionarlos en el Señor. No el narcisista, no el orgulloso, sino desde un yo adecuado, formado por Cristo, ¿cierto? Porque entonces nos vamos al otro extremo y tampoco es bueno. Desde ahí más o menos, hermanito José. Hermana Hilda. Sí, buenos días, maestra, buenos días a todos. Sí, mire, mi pregunta es la siguiente. Yo hablaba con una compañera de la oficina y ella es madre soltera, Sí. Pero su hijo es adolescente y ella me hacía una pregunta, ¿no? En la plática. Sí. Decía ella que ella es madre y padre, ¿no? Y que ahorita está teniendo problemas con su hijo porque a veces él no le obedece, ¿no? Entonces yo hablaba con ella de que ella tiene que hablarle con amor, que tiene que hablarle, pero me quedé limitada, digamos, ¿no? Porque sí es correcto que ella le diga a su hijo, mira, ahorita te está hablando el padre, ¿no? Ella dice que así le dice, te está hablando ahorita el padre. Y ya al rato cuando lo llama a comer, le dice, mira, ahorita te está hablando la madre. Bueno, qué bonito, o sea, qué bonito ella en tratar de ser dos, pero no pasa nada, o sea, ahí no está pasando nada, porque ella nunca, y hermanas y hermanos, yo nunca voy a ocupar el lugar de padre, porque yo soy madre, y yo nunca voy a ocupar el lugar de madre porque yo soy padre. Es el orden. Recuerden, hay un orden, el orden no se altera. El orden es como lo dispuso Dios. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo precisamente, ese chico tiene la herida del abandono, se mezcla con la del rechazo y vamos pues ya como a entrar y en últimas miren, uno a veces puede tener combinación de varias heridas o puede, si el árbol fue muy sano, mis padres fueron lo menos posible dañinos, hasta tenemos dos ahí. ¿Cierto? Pero hay personas que las tienen todas. Entonces, aquí nunca mamá va a ocupar el rol de papá, nunca. ¿Que le toca poner límites y normas? Sí, pero el orden correcto es la autoridad pues, dada a Dios, al hombre. Eso no quiere decir que como mujeres no la tengamos, no, pero es el orden, hay un orden. Entonces, mamá, por más que quiera, ya hay un vacío en el corazón, es que ese hijo no tiene padre. Y eso no lo va a llenar nada, eso es el vacío que ese niño tiene. Y ese vacío, ¿quién lo va a llenar? Jesucristo, no más. Dios, que es el Padre eterno. Pero no más, mamá no lo va a poder llenar. Sí, Manaíl, no lo va a poder llenar. Entonces ahí, ¿qué está haciendo? Bueno, es un lenguaje de palabras, pero no está trascendiendo a la vida del niño para nada. Pero bonito, pues ella en su amor, lo que trata de hacer. Pero importante. Listo, entonces, despertar. La herida de la humillación es una herida que se da entre el primer año de vida y los 3 años. Con el padre que reprimía toda clase de placer físico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les explicaba en las etapas de Freud y en las otras, ¿cierto? Cuando no respeto el desarrollo normal, cuando mi niño se orina
Y si yo inmediatamente le doy la palmada y le digo, es que no te puedes orinar en los pañales, pues de una, y perdonen la exageración, pero ha pasado. Entonces, el niño va a sentir que no, que cada vez que orine o que defeque, pues le van a pegar, le van a regañar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a reprimirse y eso va a generar ya daños físicos o emocionales. Si yo no dejo, si yo no permito que el niño se meta sus dedos, porque estamos en la etapa oral que todos se lo meten, y no es que le voy a dejar meter pues todo lo que, porque se ahoga, pero si no le brindo los objetos necesarios para que él succione, porque él no necesita, recordemos, está en la etapa oral. Se mete la tierra en la boca. Se han metido acción, se han metido fallos, ellos se meten de todo. O sea, es algo típico de esas edades donde yo no es que no, se lo vaya a dejar hacer, pero no le voy a generar violencia. O sea, el niño no lo entiende, ¿sí me hago entender? Es ahí porque a veces los padres mandamos la pela, pero no debemos hacer eso, se lo quitamos, tal vez les llamamos la atención, pero le explicamos, no, es que esto no lo puedes tomar porque te va a hacer daño en el estómago, pero les doy como una explicación, no el maltrato físico que una vez vamos dando la cachetada a la boca, la cachetada a la cara, la cachetada a las nalgas, pero no les estamos dando una explicación o no le estamos dando otra clase de disciplina, otra clase de llamado de atención, ¿cierto? Siempre nos vamos como a la violencia. Entonces, esto puede pasar en estas edades, ¿sí? Donde empezamos a reprimir el placer que ellos pueden sentir con esas cosas. O, por ejemplo, si no tenemos una agenda para la comidita del bebé y yo dejo que el niño llore y a las 11 de la mañana le estoy dando su desayuno, pues eso es un caso de negligencia, ¿sí? Y eso pasa, y eso está pasando. Entonces, ¿esto qué hace? Que ya haya una herida de la humillación. Un niño que yo no lo baño a tiempo, que su baño debe ser a primera hora, pero yo lo estoy bañando en la tarde. ¿Sí? Entonces, es un niño que ha sido humillado por uno de sus progenitores por haber experimentado placer con sus sentidos. Su libertad fue coartada por una actitud represiva y despreciativa. Entonces también cuando se poposea lo miramos feo y te orinaste, ¿cierto? Esas miradas que uno dice que matan, esas miradas las siente el niño, ¿sí? ¿Y qué hace el niño? Entonces va a sentir vergüenza. Entonces va a sentir que poposear es malo, va a sentir que orinarse es malo y todo va a ser malo. Entonces, ¿qué vamos a crear ahí? Una imagen de inseguridad, Dios mío, la más fuerte. Entonces, estas son las personas más tarde que van a ser masoquistas. ¿Por qué? Porque van a permitir que todo el mundo haga con ellos lo que quieren hacer y van a ser niños humillados todo el tiempo. ¿Sí? Y son personas que van a tener mucho miedo a expresar, a ser libres. ¿Sí? ¿Qué más pasa en esta etapa? Son personas que desarrollan un alma de misioneros, pero con frecuencia la manifiestan por temor, creen en Dios, le observan y le juzgan sin descanso, hace todo por ser digno de Dios, ahí es donde manejamos la culpabilidad, la vergüenza, entonces tenemos que hacer cosas para ganarnos el amor de Dios, ¿cierto? Y necesitamos entonces hacer algo para que Dios nos vea, nos ame y nos dé su amor, ¿cierto? Sentimos que ese amor de Dios lo tenemos que ganar. Son personas que han aprendido a que no tienen derecho a decir nada. Se les nula la palabra, o sea, no puedes decir, no puedes expresar, no puedes sentir. ¿Y cuántas personas conocemos así? No, es que yo no puedo decir nada. No, yo mejor me quedo callado. No, cierto, se les nula la palabra.
No quiere reconocer ni su sensualidad ni su amor por los placeres asociados. Entonces, les va a costar mucho comer bien, sentir que pueden escuchar música. Bueno, uno dice, pero eso sí llega a tanto, sí. O sea, son personas que no van a sentir que nada hermoso es para ellos. Sí, que no se les puede regalar algo bonito. Ay, pero hay personas que no les gusta que les regalen cosas. O hay personas que cuando les regalan algo se sienten, ¿y tú por qué me estás dando esto a mí? O no, no me dé nada, no, yo no quiero nada, ¿cierto? Entonces, es más o menos como lo que se va desarrollando ya después en el adulto. Rechaza los impulsos vinculados con los sentidos y tiene miedo de pasarse de la raya o sentir vergüenza. Entonces, va a estar muy limitado en la parte de no querer hacer daño o no querer sentir que está mal lo que está haciendo. Son personas que también tienen miedo a ser castigados. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que todo el tiempo trabajan y les da miedo pagarse un viaje a tal lado o sacar para comprarse un vestido porque no se sienten que merezcan un vestido. ¿Sí me hago entender? O sea, es como que les castran como que no podemos recibir nada, o sea, porque está tan malo que yo reciba algo que no soy merecedora de eso, ¿sí? Bueno. Y con su sexualidad, porque esto va a trascender también a esa área sexual, son personas que tienen historias relacionadas, suelen tener historias relacionadas con la sexualidad en su infancia o adolescencia. Se les apaña para no estar libres, ya que para él estar libre significa no tener límites y sentir demasiado placer. Entonces son personas que en relaciones de pareja van a ser muy manipulables. Haga lo que quiera conmigo, pero no se vaya. ¿Sí? Ahí está mucho la mujer maltratada, la mujer abusada, o viceversa, ¿cierto? Estamos acá en la herida de la humillación. Entonces, no merezco nada, solo que me pegues, solo que me maltrates. Entonces, como te amo, te lo permito. Y como tú me quieres y esa es tu forma de amarme, entonces yo la recibo. ¿Sí? Bueno, también son personas que anteponen las necesidades de los demás a las suyas. Por ejemplo, las madres, todo es para los hijos. O todo es para la casa. O sea, nunca piensan en ellas. Toda su vida la enfocan en los hijos, toda su vida la enfocan en servirles, en hacerles las cosas, pero nada para ellas. Se niegan. O viceversa. Esto también es de los hombres. ¿Cierto? Entonces, primero están las necesidades del otro que las mías. Bueno. Conoces sus necesidades, pero nunca las escucha. Entonces yo puedo decir, este tipo de personas puede decir, yo necesito unos zapatos, no, pero mejor le compro a Felipe que no tiene y yo me puedo esperar, más o menos así. ¿Sí? Son personas que continuamente se sienten sucias, indignas, a veces sienten asco de sí mismas, son personas que tienden a comer mucho porque tratan de esconderse. Son personas que engordan con facilidad para así tener una razón por la que disfrutar con sus sentidos y tienen el don de hacer reír a la gente y se burlan de sí mismos. Son los que se hacen esos chistes pesados hacia ellos mismos. Sí, ellos mismos se boicotean, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, esta herida, cada vez que le dices a tu hijo cosas como no seas tan bruto o torpe, pero mira que eres malo, le estás humillando. Un niño humillado por sus padres crecerá con una terrible herida en su autoestima. Si las personas que más quieren, en las que confía, le reprochan constantemente aquello que no hacen bien, sus pequeños errores, su incapacidad para hacer ciertas cosas o resalta cualquier pequeño defecto que pueda tener, estará minando para siempre la confianza del niño en sí mismo. Ojo con los sobrenombres que ponemos a veces, ¿cierto? Y yo digo que uno como mamá no lo hace por mal, ni como papá lo hace por mal, pero
que no sea algo físico, que no sea algo negativo, porque les estamos reforzando. Ah, entonces aquí está el bajito de la casa, o aquí está el narizón, o aquí está el orejón. No, ¿cierto? Entonces como que no sean aspectos negativos, sino reforcemos lo positivo. Yo creo que eso es un buen consejo, reforcemos lo positivo en ellos. Sentirá, o sea, cuando jugamos con partes físicas de ellos o con cualidades no tan buenas, cuando crezca será terriblemente tímido, se sentirá inferior a los demás o por el contrario intentará hacer lo mismo que sus padres hicieron con él, convirtiendo a los demás en un foco de burlas. Entonces aquí muchos de los que hacen bullying están en una proyección de algo que les hicieron. Entonces, o como les dije ahorita, o toman, se encapsulan o toman esa forma rígida de yo no voy a dejarme hacer más daño, entonces voy a hacérsela a otro o me dejo hacer todo. Esa puede ser las dos situaciones que se puede presentar con esta herida, ¿sí? Bueno, la herida del abandono. Tengo 6 minutos, Dios mío. Bueno. Despertar de la herida, esta se da en el primer año de vida y los 3 años con el padre del sexo opuesto, ¿cierto? Esto no quiere decir que siempre sea con el padre del sexo opuesto, pero lo que dice de la psicología es que puede predominar. Es un niño que ha sufrido al no sentirse apoyado por el padre del sexo opuesto con una conexión de amor-afecto. Le ha faltado afecto o ha recibido un cariño frío o distinto de lo que él esperaba, que es un poquito el caso que nos comentaba la hermana Hilda. Su gran miedo de estas personas es la soledad y por lo general son las personas que se van a volver muy dependientes y codependientes. Y esto puede ser a personas, a sustancias, a cualquier cosa. Tiene dificultades para manejarse por sí mismo y la soledad le aterra, busca la presencia y la atención, necesita sobre todo ser apoyado por su entorno, sufre con frecuencia una tristeza profunda, estando solo o no, sin saber muy bien por qué. Cuando está solo llora durante mucho tiempo, inconsciente de estar compadeciendo de su propio destino, provoca de forma inconsciente dramas o enfermedades para llamar la atención o dar pena, desarrolla una actitud de víctima y cree que sus males se deben a su mala suerte. Empatiza fácilmente con los demás, se identifica con sus emociones y sus sufrimientos, pero los utiliza para darles la vuelta y atraer atención hacia él mismo. Exhibe un lado teatral, a menudo dramático, en su forma de expresarse con el fin de llamar la atención. ¿Qué más pasa acá? Tiene dificultades para hacer o decidir algo solo, tiene altibajos, un día está alegre, otro día está triste, sus emociones le desestabilizan con facilidad, tiene dificultad para terminar sus relaciones, hace malabarismos para no quedarse solo, cree que una prueba de amor es que el otro siempre esté de acuerdo con él y en presencia de una persona enfadada o agresiva se bloquea y se convierte en un niño asustado. A medida que envejece, se angustia cada vez más. Ante la idea de quedarse solo, elige mantener una situación difícil antes que estar sin compañía. Bueno, esta es una herida que la mayoría tenemos. No hay un sentimiento más desolador para un niño que el sentirse abandonado cuando siente que sus padres no están. Esto le genera un vacío y una serie de miedos con los que tendrá que luchar el resto de su vida. Muchos de los niños que no se sintieron queridos de pequeños y se sintieron abandonados por sus padres se pasan tiempo durante su edad adulta buscando emociones fuertes, actividades de riesgo, al tiempo que rechazan el cariño y contacto físico. Además, también tendrán problemas para entablar relaciones estables y trabajos o proyectos duraderos. Bueno, amados, nos faltan 3 heridas que yo tengo acá, pues como para explicarles.
hablando de la herida de el abandono importante para la hermana Hilda, de pronto comunicarle a esa persona si no tiene un rol masculino, sea un tío, sea un hermano, sea un abuelo, que haga a veces de papá. O sea, ahí cuando está esta herida, las mujeres deben de buscar a alguien en la familia que trate de ocupar, o por lo menos que esté ahí esa figura, porque ayuda mucho a lo que es la autoestima del varón como hombre, ¿cierto? Y también a la de la mujer, en últimas, es a ambas, que cuando el padre no está va a afectar. Preguntas y ya nos vamos, no hay tiempo de preguntas. Sí, hay 2 minutitos. Mana Hilda, más o menos claro ya con... sí, viste que sí la tiene las características. Ya es como revisar. Listo, Rosita. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermana Rosa. Muy agradecida con el Señor de estar recibiendo estas clases, aunque tengo 2 hijos que ya el uno tiene pues una edad de 22, el otro recién 28, ya tienen sus hijitos. Pero qué interesante, pues uno después de todo esto, llevarlo a poderlos aconsejar a ellos para sus niños, ¿verdad? Y sobre todo, pues una pregunta en sí, porque cuando yo los tuve pequeñitos, y quizá estoy ahora notando lo que estamos aprendiendo, lo último, pues ellos siempre se recuerdan, ¿verdad? Y dicen, tú nos enseñaste con mucho, si la hoja del cuaderno estaba sucia, nos las rompías y otra vez teníamos que hacer el deber, si el cuarto no estaba limpio, pues siempre reclamando de que todo esté en orden y qué sé yo. A estas alturas he pedido perdón, desde luego, errores que uno hace cuando está muy joven. Aprendiendo todo esto, pues me doy cuenta que eso que ellos tienen cuando estamos en la mesa, en algunas ocasiones, y empiezan a hablar entre primos, dice, me recuerdo mi mamá lo que hacía conmigo, y empiezan a hablar, y uno queda ahí como que le reclaman, y uno dice, Dios mío, pero ya pedí perdón. Entonces, mi pregunta sería, profesora, o sea, ¿cómo nosotros ayudamos a que eso salga de la cabecita de ellos a la altura ya de que son, ¿verdad? Para que no lo vayan nuevamente a repetir. Hermana Rosa. Hizo la parte de lo que Hermana Rosa. Sí, ya entró Ana, ya Ana me va a sacar, pero así cortico, cortico. No se saca, esa herida está ahí, pero ya tú estás haciendo procesos de perdón. Tampoco ya es sentirte culpable todo el tiempo, porque ya hiciste. ¿Qué te pido yo? Haz una carta, algo más simbólico también para ellos, que ellos sientan que no es solamente algo de que mamá lo está diciendo por decirlo, sino que puedas hacerle como una carta, porque la carta va a quedar marcada, pidiendo perdón por eso, ¿cierto? Yo creo que eso es bonito y eso trae más, lo van a apreciar mucho más. Bueno, para la próxima clase empezamos con las 2 heridas que me faltan porque el tema empata. ¿Listo? Gracias. Por favor, lean en las diapositivas y vengan también ya con preguntas porque van a estar las heridas muy especificadas. ¿Listo? Un abrazo, feliz descanso. Chao, Ana. Chao, Leti. Chao.